Buenas tardes, estudiantes del programa de Maestría en Gerencia del Deporte de la Universidad de La Salle. Eh, Estamos en la sesión del 4 de septiembre para el curso GDR 12, Seminario Taller de Programas Deportivos y Recreativos número 2. Hoy es una clase asincrónica, por eso con este video voy a hacer una descripción rápida de los contenidos del tema y tendrán en su aula virtual un documento de respaldo de los contenidos para su lectura y hacer una tarea que consiste en una reflexión sobre los contenidos que tienen que ver con la conformación y participación de delegaciones deportivas en torneos internacionales, todo lo que implica no solo en los aspectos técnicos, sino en los aspectos logísticos principalmente, que son los que les competen a los gerentes del deporte y la recreación, a los directores deportivos. Importantísimo de contemplar en un mundo cada día más competitivo y de mayores riesgos sociales y económicos. Entonces, eh, para la selección del equipo en la participación internacional, tenemos que hablar de los significados, del concepto e implicación de estas competiciones o campeonatos. Entonces, los torneos, competiciones o campeonatos son el espacio de exhibición y expresión de la competencia deportiva. Por eso son tan importantes para el atleta. Eso es la culminación de un proceso. Y es el escenario donde el deportista expone sus atributos o habilidades y se muestra ante su público. En el escenario también obtiene su gloria personal, el honor o revela cuando no alcanza su meta, pero también muestra y se asocia plenamente con la imagen del patrocinador, de su comunidad y de su país. También podría ser un escenario que en un momento negativo se convierta en el lugar del deshonor, donde se descubra que no ha usado el juego limpio, que ha usado drogas o el doping, que está completamente prohibido y es innoble, o que su comportamiento en la competencia va más allá o va en contra de los valores mismos del deporte, de fraternidad e intercambio cultural. Eh, la filosofía, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el olimpismo busca crear un estilo de vida mezclando el deporte con la cultura, con la educación y la cooperación internacional. Se basa en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto a los principios éticos fundamentales, universales. Eh, Entre los valores del olimpismo está la no discriminación, la sustentabilidad, el humanismo, la universalidad, la solidaridad eh, y la alianza entre el deporte, la educación y la cultura. Okay. Además, podemos decir en cuanto a criterios de calificación, como son las marcas mínimas o las eliminatorias para este tipo de eventos, la participación en torneos, campeonatos o disputa de títulos personales del ciclo. O sea, bueno, una cosa son los torneos que son serios, pero y no te dan un título, mientras que el campeonato te da un título de campeón de la categoría o de tal especialidad o de tal evento, y es un título de campeón nacional o campeón olímpico o mundial. Hoy es un día grato para Costa Rica porque amanecimos con la medalla de oro de Sherman Whitty, costarricense en los Juegos Paralímpicos de Tokio, y aquí quiero dejar la constancia en este documento con una excelente marca, 21:63 me parece, en los 200 metros de velocidad. Sherman había obtenido medalla de plata en los 100 metros y ahorita implantó el récord mundial 2 veces, el récord olímpico, en la eliminatoria de ayer y hoy en la prueba final donde ganó con mucha solvencia. Eh, entonces puede tener como requisito las marcas mínimas previas para calificar o el avance con triunfos o acumulación de puntajes. Esto en cuanto a la forma de clasificación, especialmente en juegos de conjunto. Por ejemplo, un torneo clasificatorio regional de atletismo por marca mínima y ranking, o una eliminatoria de CONCACAF o de la Copa Europea de Fútbol, por ejemplo.
La universalidad de los Juegos Olímpicos y los criterios del CON y de las entidades nacionales para seleccionar el equipo. Entiéndase que el Comité Olímpico Internacional tiene 73 federaciones afiliadas, cuyos deportes representados pueden ser incluidos en el programa de cada juego de verano o de invierno. Hay 37 deportes que participaron en Tokio 2021, en Tokio Juegos de Verano, pero algunos de ellos con varias categorías. Por ejemplo, la lucha grecorromana y la lucha olímpica. Y en natación, la natación de distancia y la natación artística o de clavados y polo acuático. Bueno, también tenemos natación de aguas abiertas, que es en el mar. Estos juegos serán recordados por ser los juegos de la pandemia que fueron suspendidos el año anterior y se han celebrado sin público, con grandes controles y protocolos de seguridad sanitaria. 206 países fueron representados en Tokio 21 en sus Juegos de Verano. Los criterios de selección los designa el Comité Olímpico Internacional en conjunto con las federaciones mundiales representativas de cada deporte. Incluye marcas mínimas, ganadores de espacios en torneos clasificatorios o una cuota global de participantes y una cuota de participaciones por invitación a países cuyos atletas no han alcanzado el desarrollo competitivo de alto nivel y sus competidores no podrían lograr las marcas, pero en aras del espíritu olímpico se invita para que haya la mayor cantidad de participación de países de los diferentes continentes del mundo. Aquí hay una gráfica de participación de deportistas por los Juegos Olímpicos desde 1896 hasta el 2021. En Atenas 1896 fueron solo 14 participantes. Como vemos que ya en Ámsterdam en el 1928 hay 46. Siempre ha ido incrementando la participación. Ya en México hay una participación notable de 112 países, 121 en Múnich 72, pero en Montreal 76 y Moscú 1980 hay una baja participación por causa del boicot político producto de la Guerra Fría de Occidente con los países detrás de la cortina de hierro. Se habla de una guerra fría porque no hubo guerra de fuego, no hay fuego, no hubo armas, no hubo disparos, era pura presión política entre las naciones. En Múnich 72, que hubo 121 países participantes, está la triste historia del ataque terrorista que causó la muerte de varios deportistas israelitas y oficiales de policía y los mismos terroristas que con el tiempo fueron desapareciendo. Ok, ya 205 países participaron en Río y 206 en Tokio. Otros aspectos a considerar: la delimitación de los recursos materiales y financieros, que dependerá de la estrategia de financiamiento y fundamentalmente provienen del núcleo familiar, hay que decirlo y en voz alta. El principal patrocinador del deportista hoy día, por lo menos en Costa Rica, en Centroamérica, en Latinoamérica, sigue siendo su núcleo familiar, su núcleo de amistades, luego su comunidad, en nuestro país los comités cantonales, y luego viene el Estado, el patrocinio privado y los fondos de solidaridad olímpica o fundaciones internacionales que apoyan cada deporte. La selección de cuerpos técnicos y dirigentes depende de los comités ejecutivos de cada federación, con la recomendación de sus respectivas comisiones técnicas. El desarrollo del programa de selecciones nacionales es de orden interno en cada federación, con la elaboración del plan a cargo de las comisiones técnicas y de selecciones nacionales, apoyados por el área de mercadeo y finanzas de cada ente. También el Estado, a través de los institutos que rigen el deporte, inclusive el Comité Olímpico, pueden influir o colaborar, coadyuvar en estos programas de selecciones nacionales. La organización de una misión para torneos y campeonatos internacionales, ¿cómo es? Bueno, a nivel de clubes deportivos, el establecimiento de la filosofía del equipo y propósito de la participación están influidos por la política nacional del deporte, por el director deportivo de cada club y a nivel olímpico por la Carta Olímpica. Obviamente el propósito de la fundación del club tiene un lugar especial. La divulgación de la filosofía y los propósitos se marca desde el plan estratégico.
de la organización y se divulga por los medios indicados en su mismo plan de comunicación. Una organización grande o delegación grande de competencia implica muchos retos presupuestarios y logísticos. Por ejemplo, a nivel del deporte especial o paralímpico debe incluir los asistentes y tutores necesarios que en el caso de Olimpiadas Especiales se requieren de un tutor o asistente por cada 4 participantes como mínimo. Es necesario contar con un equipo profesional multidisciplinario en todos los casos. Para la delegación de Costa Rica que está participando en Tokio 2021 en los Paralímpicos, el reto fue grande porque estaban limitados los accesos de los asistentes y de personas que ayuden a los atletas. Tuvieron que agenciársela con su propio recurso interno y entre ellos colaborarse. En una delegación más pequeña se reduce el nivel de asistencia, incluso temas logísticos pueden ser contratados outsourcing, esos temas logísticos como son la seguridad, el transporte, la asistencia y la administración. Para la puesta en escena de un torneo es necesario haber enviado un grupo de avanzada para coordinar detalles de transporte, de hospedaje, asegurar espacios de entrenamiento, asistencia a congresillos técnicos, inspección de sitios de competición, rutas de transporte y comodidad del hospedaje. Hoy día que el profesionalismo del deporte está presente y hay deportistas profesionales que participan, hay otros retos. El transporte, sus federaciones, digamos, los atletas, por razones de seguridad o de su riqueza, inclusive tienen exigencias y viajan algunos en aviones privados, o los basquetbolistas hay que buscarles primera clase para que vayan con los pies extendidos. Y el aspecto de seguridad. Hay figuras especiales, grandes tenistas o basquetbolistas que por su popularidad requieren un operativo de seguridad diferente por los riesgos de secuestro o de lastimar o de alguna situación que tenga que ver con dentro del marco político, ¿verdad? Que siempre los juegos a veces tienden a contaminarse por proclamas políticas y no es lo ideal, no es lo que se espera. El ritmo de vida en las villas olímpicas combina la cordialidad, la seguridad, la comodidad, la diversidad cultural, el control acústico, los accesos inclusivos, la recreación sana, el espacio de meditación, la oración y la diversión. Entre los profesionales en la villa, entre las presiones que encontramos en las villas olímpicas y los imprevistos, hay que contemplar mobiliario o implementos adicionales con tallas grandes y adaptadas y reposición por daños. Bueno, hemos encontrado que a veces llega la cama, le queda chiquita a un basquetbolista o a un voleibolista, ¿verdad? O a un saltador. Y a veces hay daños. La cama, la silla o la mesa no aguantó. Entonces hay que tener un servicio de mantenimiento inmediato. Hay que tener tiendas de artículos personales, oficinas de correo o más que correo, de paquetería, diría yo, e internet, plazas públicas para intercambio personal, laboratorios, servicios médicos. Los delegados deben disponer de fondos económicos de emergencia. Yo recuerdo una vez que participé como delegado en los Juegos Centroamericanos del 97 en Honduras, iba como delegado del Consejo de Deportes y luego en unos Juegos Codicader de 2007. Para el 2006 yo llevaba fondos que me ofreció la entidad, el ICODER, fondos, una caja chica por decirlo, para aplicar en caso de emergencia. Y lo primero que me tocó aplicarlo fue una delegación que competía, no recuerdo ahorita el deporte, pero la competencia se prolongó por desorganización y no había acceso a los alimentos. Los alimentos, el almuerzo no les llegaba a los muchachos. Iban a pasar horas sin alimentos, entonces con esos fondos compramos comida, snacks de inmediato y medicamentos básicos, una hielera, refrescos. Era un lugar muy caliente en San Pedro Sula, una hielera portátil y hielo para tenerlos hidratados y los sueros porque eso iba a deteriorar la condición de nuestros atletas y ahí hay que actuar de inmediato. Son fondos, gastos que se pueden respaldar, ¿verdad? Entre las presiones de la Villa Olímpica y los imprevistos hay que contemplar, bueno, ya les había comentado de los mobiliarios, ¿verdad? Los espacios de oración son muy importantes y diferentes para la comunidad cristiana, la comunidad musulmán que tiene sus espacios especiales y algunas otras formas de pensamiento, de vida y de pensamiento espiritual.
Las acreditaciones y accesos son potestad del comité organizador, de acuerdo a la normativa de inscripción del evento, que siempre se hacen previas. Hoy día es muy fácil, se mandan las fichas digitalizadas o el mismo país puede accesar una plataforma y hacer los carnets ahí con la información requerida, incluir la foto y ya se imprimen en el país organizador y una vez que llegan se les entregan allá, cuando han sido autorizadas. Para el control y seguimiento cotidiano de los resultados, la organización provee los insumos y facilidades para estadistas, registros, prensa y comunicación. Cada delegación podrá tener su propio coordinador de prensa, comunicación y estadística, que eso ayuda mucho, sobre todo por el servicio que se le da a los patrocinadores de publicitar su marca, ¿verdad? Porque son los que están, como dicen, pagando el baile. El reglamento interno de participación ha sido determinado previamente por la organización patrocinadora del evento y por la Federación de Representación Nacional, que elige sus deportistas representantes. Para terminar, quiero recordarles el cuestionario tarea de esta sesión que les va a quedar en este documento PowerPoint en el aula virtual. Deben enviar la tarea al profesor al correo loriamuno@ulasalle.ac.cr, La Salle, Costa Rica. Mi nombre, Luis Eduardo Oriamuno Pérez. La respuesta a las siguientes preguntas con su nombre. Fecha de entrega más tardar 9 de septiembre, 8 p.m. Número 1, comente brevemente, según su criterio, cuáles son los principios y valores que hoy deben ser prioridad en el movimiento olímpico y por qué. 2, ¿qué criterios considera usted deben prevalecer para clasificar un seleccionado nacional para representar al país en un torneo internacional de alto nivel y por qué? 3, ¿cómo deben ser elegidos los cuerpos técnicos de los equipos o de los atletas individuales? 4, ¿cuál sería la conformación mínima necesaria administrativa y servicios esenciales que deben incluirse en una delegación para un torneo internacional? Esto independientemente de que la delegación sea grande o pequeña, solo que se aumentaría el número de asistentes, ¿verdad? Administrativos. Y 5, los elementos o consideración dentro de la concentración del equipo durante el torneo que no deben olvidarse. Comente sobre estos espacios de manera libre también, como según su criterio. Bueno, entonces, buenas tardes y esto es todo en este momento.